Profesor, no se le escucha. Ya, ahora sí, ¿no? Sí, ahora Ya, sí. ya. Ya, buenas noches, jóvenes. Hoy día vamos a ver la aireación. Básicamente la aireación se aplica bastante a aguas residuales y sobre todo cuando tiene mayor cantidad de lodos. Por eso en algún momento se le llama también lodos activados. Entonces, quiere decir que cuando nosotros tenemos enfrente una cantidad, digamos, de agua con bastante sólido, existen muchas bacterias, compuestos orgánicos, para lo cual nosotros tenemos que alimentar de oxígeno y poder eliminar algunas bacterias, ¿no? Entonces ahí viene el tratamiento ya luego con la oxigenación. Entonces para ello, cuando el agua está almacenado, por ejemplo, en un tanque enorme, lo que se hace es dividir en 3 o 4, en 5 partes iguales y colocar un aireador en el centro de la plancha, digamos, de tratamiento de agua. Entonces, una de las principales razones es para evitar el mal olor. ¿Por qué razones? Porque el oxígeno que se inyecta va a eliminar esos malos olores, oxidándolo profundamente, ¿no? Entonces, el tema de hoy día se llama la aireación, desinfección y ablandamiento del agua, que viene a ser también las soluciones de tratamiento en base, digamos, a la oxigenación. Entonces, para esto vamos a analizar en estos momentos, por ejemplo, los pesos moleculares, tomar en cuenta el peso molecular del aire, el peso específico y la densidad de los gases. Y para ello tenemos esta tabla, por ejemplo, en el caso del aire, eh, ¿qué cosa contenemos ahí? El aire tiene un peso molecular de 28,97. No, el peso específico 0,0808 libras por pie cúbico. Y su densidad es 1,29 gramos por litro. En el caso del amonio, que contiene justamente moléculas de nitrógeno e hidrógeno, entonces su peso molecular es 44,0. Ahora, la pregunta será, ¿y de dónde contiene el amoníaco? En primer lugar, toda planta, todo compuesto orgánico que esté dentro de la solución del agua, inmediatamente se combinan las aminas por el nitrógeno existente. Entonces eso quiere decir que a mayor cantidad de aminas va a producirse, digamos, grandes cantidades de compuestos orgánicos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, su peso específico es 0,0482 y su densidad 0,77. Después tenemos el dióxido de carbono. Necesariamente este producto también ingresa debido, digamos, a uno, la descomposición de los compuestos orgánicos y otro, por la captación del medio ambiente. Ahí aplicamos la ley de Henry. O sea, la presión hace que el movimiento de la cantidad de agua que exista está captando el CO2. Y eso tiene, por ejemplo, su peso molecular 28 gramos. Después tenemos el peso específico, 0,078. La densidad es 1,2501. Y también tenemos que hablar acerca de la existencia del hidrógeno, por las constantes reacciones orgánicas que ocurren en la solución del aire, o perdón, del líquido. Y por supuesto tenemos que decir también del lodo anódico, del lodo simplemente, ¿no? Luego tenemos el sulfuro de hidrógeno, que normalmente genera la producción de H2S. Es altamente reactivo el azufre. Por eso se genera ese ácido sulfídrico. Y no sé si esto ocurre en todas partes, pero cuando, por ejemplo, en esta misma casa, el baño no, el water no funciona y no está almacenado compuesto orgánico, entonces se desprenden grandes cantidades de H2S, porque el azufre es altamente reactivo. Entonces ahí tenemos como peso molecular
de 34.08. Luego tenemos su peso específico es 0,096 y densidad 1,53. Luego también tenemos otro compuesto orgánico que es el metano. Luego tenemos el nitrógeno y el oxígeno, que normalmente el oxígeno es un compuesto, el NO2, el oxígeno 2, para mejorar, digamos, la calidad. Por eso que se inyecta aire. Y de ahí viene el proceso de la aireación. Entonces, el aire, como contiene oxígeno, tiene la facultad, digamos, de mejorar las condiciones del agua. Entonces, todos estos factores necesariamente tenemos que tomar en cuenta cuando se haga el tratamiento de agua, porque se tiene que hacer análisis previo. Y aparte que la CEDAPAL tiene una planta en Santa Eulalia, que es más o menos como 1 hectárea de tratamiento de agua residual. O sea que todas las aguas residuales de los water y todo van hasta allá. Y ahí hay momentos a veces que se malogra las bombas de aireación, entonces tiene un olor fuerte a toda esa zona. ¿Cuántas veces ha pasado eso, no? Y es justamente por los compuestos orgánicos que tienen en la solución todas las aguas residuales. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Pasamos entonces. Para calcular el peso específico del aire y a otra lambda de a otra temperatura y a presión, se puede usar la siguiente ecuación. Lambda A va a ser igual a la presión atmosférica, que se equivale a 144 pulgadas por cuadrada y por cada pie cuadrado, ¿no? Entonces, la parte de la constante de los gases es una constante universal R, es igual a 53.3 pies por libra y por cada libra por aire y grados Rankine. La temperatura que se mide en grados Rankine, o sea, esto va a ser igual a 460 grados más grados Fahrenheit. Luego tenemos aquí otra tablita que es necesario que lo analicemos. La composición del aire seco a 32 grados Fahrenheit y una atmósfera. En primer lugar, como gas lo tomamos al nitrógeno, oxígeno, el argón, el dióxido de carbono y otros gases que se presentan por ahí por el medio ambiente. Entonces, como gases del nitrógeno tenemos, por ejemplo, el porcentaje en volumen 78,03 y el porcentaje en peso 75,47. El oxígeno tenemos como porcentaje en volumen de 20,99 y porcentaje en peso 23,18. El gas argón, y es en pequeña escala también, tiene el porcentaje en volumen 0,94 y porcentaje en peso 1,30. También tenemos el dióxido de carbono, cuyo porcentaje en volumen es 0,03 y porcentaje en peso 0,05. Y otro se considera un porcentaje de volumen de 0,01. Y ahí está considerado el gas neón, helio, el kripton y el xenón. Entonces, todos esos gases siempre existen porque a nivel mundial va girando esos gases en la atmósfera por la corriente atmosférica, ¿no? Y en algunos lugares se genera pues grandes movimientos como el último que hemos estado viendo en Estados Unidos. Eso da la vuelta, los gases dan la vuelta alrededor del mundo. Entonces nuestro aire se contamina sí o sí. ¿Por qué? Porque ese aire está girando alrededor de nuestra atmósfera. Al igual que el agua del mar, ¿no? El agua del mar también a nivel globo terrestre está siempre dando la vuelta. Porque no, el agua no desaparece, simplemente se evapora y en algún lugar vuelve a precipitarse y así sucesivamente. Y también los gases, como el oxígeno, todos los elementos que estamos viendo,
estamos constantemente en contacto con ellos, ¿no? O sea, quiere decir que sí o sí, todos los elementos que estamos haciendo un análisis están en nuestro medio. Y de eso, en alguna forma, la planta también se alimenta. Por ejemplo, el oxígeno, básicamente, ¿no? Después tenemos el compuesto nitrógeno. Y cada vez que haya, digamos, una sequía, por ejemplo, hay bastante problemas. Por eso necesariamente tiene que haber una circulación de agua. Eh, Tenemos que ver la parte importante, digamos, de la reacción o la aireación mecánica. Pero, ¿qué significa aireación? Aireación significa inclusión de aire conteniendo porcentaje elevado de oxígeno para mejorar la condición de la solución acuática, para desaparecer los olores, etc. A eso nosotros lo llamamos una aireación mecánica. Para la aireación mecánica generalmente se utilizan equipos necesarios o mecánicos rotatorios a fin de generar una eficiencia de transferencia de oxígeno en el líquido, disponiendo gotas finas de agua en el aire, siendo absorbido el oxígeno. Eso es en lo que se refiere a la parte mecánica. Vamos a ver ahora qué se necesita para incluir los aires con difusores. ¿Qué se supone en difusores? Existe aquí en la derecha, tienen ustedes un diagrama. En este diagrama hay en primer lugar el motor, que es el que está capturando el oxígeno del medio ambiente y también en algunos casos se inyecta con tanques de oxígeno puro. ¿Para qué? Para mejorar un lodo, por eso se llama muchas veces lodo activado. Y ahí luego tienen ustedes en la base inferior, están viendo una con ¿cómo se llama el embudo que prácticamente va a trasladar hacia el líquido o hacia el lodo activado la cantidad de aire con contener oxígeno. Entonces, ese es el equipo que se utiliza, ¿no? Para hacer una aireación con difusores de aire. Entonces, cada uno, digamos, de estos equipos hay que diseñarlo o en algunos casos ya venden hechos para poder mejorar la calidad del agua estancada. En todas partes del mundo utilizan eso. ¿Por qué razones? Porque muchas veces en algunos lugares no hay, al menos en Italia, no hay mucha cantidad de agua, entonces ellos tienen que sacar aguas inclusive de su suelo y mejorar la calidad. Entonces, en en este método, digamos, de incluir el aire dentro de la solución, entonces involucra la difusión e introducción del aire bajo presión en el tanque de aireación, en el tanque a través de platos diferentes de otros aparatos adecuados para el proceso. Quiere decir que el aire no entra tan fácilmente porque este equipo tiene diferentes divisiones donde se va a dispersar alrededor de los 180 grados. O sea, entra por el embudo, ahí hay determinados platos que van a difundir el aire a 180 grados. Entonces, se utiliza esta ecuación. Q, ¿qué representa? Q del aire, ¿no? Es el flujo requerido de aire. Después tenemos ahí el W oxígeno, que viene a ser del aire, ¿no? Entonces, ese sería el requerimiento de aire. Se expresa en libras por día. Después tenemos ERTO, que viene a representar la eficiencia de transferencia de oxígeno, expresado como fracción. Luego tenemos ahí necesariamente el oxígeno, que viene a ser porcentaje de fracción de oxígeno en el aire por peso. Esto está representado como 0,23. Es un dato que es universal. Y después tenemos el porcentaje específico del aire, que es el lambda aire, que también es otra cantidad estándar de 0,035 libras por pie cúbico,
en una atmósfera y a condiciones normales, que es a 20 grados centígrados. Entonces, en base a ello, nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando hagamos un tratamiento de agua residual. Ahora, este tratamiento se puede aplicar en empresas que evacúan aguas con bastante olor fuerte. A ver, aquí tenemos que nosotros hacer una conversación. Por ejemplo, a ver, díganme ejemplo ustedes, qué empresa que produce un producto que nos traslada con olores fuertes, podemos dar ejemplo. A ver, jóvenes, piensen, recuérdense. Ay, vamos, jóvenes, ¿qué empresa? ¿Qué industria? Petroperú, por ejemplo. Claro, Petroperú es un ejemplo bueno porque ustedes saben que ahí lo tratan el petróleo. Entonces el petróleo tiene muchos compósitos que son productos orgánicos. Y esos compuestos orgánicos son justamente con con productos de cadena larga, ¿no? Gran cantidad de humus, porque el petróleo deriva del humus a través de los millones de años que tiene la Tierra, ¿no? ¿Qué otra empresa? A ver, me va diciendo el nombre de los alumnos que van. ¿Cómo se llama la señorita? A ver, señorita, que respondió la pregunta? Bistoni, profe. ¿Cómo? Bistoni. A ver, un ratito, no se escucha bien. La empresa Bistoni también, profesor. ¿Cuál es el producto que evacúa? Aceites y refrigerantes. ¿Y dónde queda esa empresa? A ver, jóvenes, la señorita que me dijo ese ejemplo, Guaral, si no me equivoco, cada su empresa. ¿Guaraz? Ya, Guaral. qué gas, qué productos produce, dice? Aceites, lubricantes, todo para Ah, el ya, sector ya, ya. automotriz. También es otro. Justamente todos los compuestos oleicos tienen ese problema. ¿Por qué razones? Porque tiene que purificar y el saldo lo evacúan. Y muchas veces lo evacúan al río o hacen pozos, lo mandan al fondo de la tierra, ¿no? Y eso no es así. Lo que pasa es que lamentablemente en nuestro país la- las instituciones encargadas no controlan, ¿no? Por favor, me va diciendo así la respuesta que van dando para poder yo ir anotando, ¿ya? A ver, ¿qué más? A ver, unos dos. Profesor, disculpe, también podría ser la industria que fabrica harina de pescado. Por ejemplo, es una empresa tecnológica de alimentos que está ubicada en Chimbote. Ya, vamos a hablar sobre eso, fíjense. Por un lado tiene razón y no tiene razón. Ahora te voy a decir por qué. Yo visité la planta que está en Chancay, que produce justamente harina de pescado, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ellos, como no tienen esa idea de repente de distorsionar su área de producción, simplemente lo eliminan y el sanguazo lo botan al mar. O sea, regresa pues el pescado de todas maneras. Pero ¿qué pasa con eso? El sanguazo tiene el 75% de proteínas. En algunos casos se ha llegado hasta 80% de proteínas. Entonces, se hizo un estudio, y estuvo presente en esa época, eso ha sido el 2017, 17. Inclusive he ido 2 veces a la planta para instalar un equipo para capturar, digamos, el sanguazo y hacer pasar por un equipo por donde haya una sedimentación y obtener pues la proteína, ¿no? Entonces, la proteína, inclusive nosotros hicimos un convenio para el área comercial de la reunión de comerciantes de Coma, porque gran parte de los integrantes de Coma tienen su terreno de sembrío al otro lado del cerro. Entonces ellos querían que nosotros le hiciéramos ese requerimiento, ¿no? Es decir, producir aceite, ¿cómo se llama? Abono líquido
conteniendo las proteínas del pescado. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahí? Justamente, por un lado, como yo le decía, es beneficioso y por otro lado no. Es beneficioso porque si nosotros hacemos el tratamiento, esa es una millonada de plata. ¿Por qué razones? Porque estamos obteniendo el 75% de proteínas de todo el sanguazo que botan al mar. Y hasta ahora siguen botando. O sea que nadie quiere invertir. Porque esa fecha hicimos con un alumno, inclusive, este jovencito no terminó de hacer su tesis porque yo le estaba apoyando para que haga su tesis, pero desapareció. Entonces, ahí es un trabajo pendiente que no lo ha terminado. Entonces, ¿qué está pasando con ese producto? Nuevamente retorna al mar y lo que dijo la señorita, pues es perfecto. El aceite de pescado es oro, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama la señorita? Arrieta, profesor. Arrieta. Al único nombre que tengo, bueno, no me dan los nombres los otros. Ya, muy bien. ¿Algún otro ejemplo más? En la industria química, profesor, hay una que hay en Oquendo, creo que se llama Kimpac. Kimpac, Química del Pacífico. Sí, Ya, ¿cuál es el resumen que hace, que eliminan? o sea, se especializa en lo que es producción de cloro y como materia prima tiene el cloruro de sodio y la transformación de todo eso genera olores fuertes de químicos. Ya, por ejemplo, ahí esa es otra forma de contaminar el medio ambiente y al agua, ¿no? Porque todos esos malos olores justamente se derivan de todos los compuestos orgánicos que tiene el agua de mar, ¿no? El agua de mar, así aparentemente no, nosotros inclusive nos bañamos, cuando vamos a la playa nos zambullimos, pero ¿qué ocurre? Si nosotros comenzamos a hacer la producción, porque ellos utilizan el salitre del agua de mar y obtienen pues el cloruro de sodio. Entre ellos están obteniendo el hipoclorito de sodio, o sea, lo que es la lejía, ¿no? Entonces, necesariamente pues ellos no tienen de repente la capacidad de hacer todas las industrias que derivan de esa producción de sal, ¿no? Ahí derivan bastante. A ver, ¿cuál es el otro joven? El apellido Ríos, Ríos. sí. Ríos, muy bien. Finalmente, uno más, a ver. Uno más. Aquí hay dos nomás que han anotado su nombre, porque los otros no me han dicho su nombre. Pero hace Arrieta rato y... participó Espinosa también, profesor. Ajá, a ver. Espinosa, ¿no? Es que le dije que ni era su nombre y no. Ya, ¿quién más? Nadie más, ¿no? Alguien que A ver, tiene uno. problemas. Sí. A ver, señorita. También el ejemplo que di, aparte de esta camisea que transporta, el conocido gas de camisea. ¿Cuál? ¿Cuál dice? ¿Se me escucha? Creo que estoy con mala señal. No lo escucho bien. Yo estoy con mi audífono. Está conectado a la computadora. A ver, señorita. Bueno, pasamos al siguiente punto. Vamos a ver lo que es el ablandamiento químico del agua. ¿Qué significa el ablandamiento químico del agua? Significa básicamente reducir la dureza del agua para diferentes usos. Por ejemplo, para comenzar, ya que hablaron de Química del Pacífico, la empresa Química del Pacífico, que lo conoce más como Kimpac, es la encargada de producir sal. Por supuesto, de que están los insumos para el tratamiento de agua, el hipoclorito, inclusive ellos producen el gas cloro. Entonces ellos abastecen a la compañía Sedapal para el tratamiento de agua en grandes tanques con bastante seguridad. Entonces quiere decir que produce cloro
para el tratamiento de agua, y también el hipoclorito. El hipoclorito en gran cantidad pues es un negocio enorme, ¿no? Y todo viene del mar. Aparte de lo que cuando el agua sale y es almacenada en toda la zona de la playa de Huacho, hay una cantidad inmensa de cristales y ellos recogen con un payloader, lo reducen de tamaño y así lo transportan ¿cómo se llama? A la compañía Kimpac. Ahí lo que hacen es reducir el tamaño, tamizarlo y introducir al proceso electroquímico. Entonces, en ese proceso electroquímico, hay una etapa muy importante, ¿no? Donde separan, digamos, como se puede decir, el sobrante de la sal que no reacciona, y eso lo convierten en hipoclorito. Y sale el cloruro de sodio puro. A mí me gustaría mucho llevarlos allá porque es súper, súper interesante. Ahí está prácticamente todo un proceso de ingeniería química. Ahí tenía yo un amigo que era el gerente, ha sido mi alumno aquí en la Universidad de Callao, lamentablemente él falleció, pero llegó otro señor que me conoce en esa gerencia. Voy a ver, porque yo no quisiera que se vayan sin conocer esa planta porque es hermosa, porque ahí aprendemos todo lo que es la química en el proceso de producción de cloro, de la sal, y el ácido acético también producen ellos. Es decir, ellos producen varios productos y utilizan reactores, utilizan una serie de, digamos, de equipos que se llevan justamente en todos los cursos de acá de la universidad. Entonces, es súper interesante que nosotros vayamos. Voy a hacer lo posible para llevarles a ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, cuando hablamos del andamiento de cal sosa, estamos hablando del alto contenido de dióxido de calcio en el agua, ¿no? Y aparte de eso, este compuesto es un compuesto que nos favorece enormemente porque nos ayuda a liberar del hidróxido del agua. Entonces estamos hablando de un ácido carbónico más el hidróxido de calcio va a formar carbonato de calcio liberando el agua. Y ese bicarbonato también, cuando se le agrega calcio, más hidróxido de calcio, nos va a formar carbonato de calcio más agua y así sucesivamente. Entonces, estas reacciones químicas para nosotros tienen una gran importancia porque ahí está la química, ¿no? Estamos utilizando los productos químicos que se generan y se encuentran en la naturaleza. Porque en la naturaleza está el hidróxido de calcio, carbonato de calcio, todo. Y eso por reacciones químicas, obviamente se separan. Ahí tenemos, por ejemplo, el bicarbonato, el hidróxido de calcio, lo genera nuevamente el carbonato de calcio, liberando el grupo OH y más el agua. Y también hay magnesio, con más el bicarbonato, más el hidróxido de calcio, nos va a dar carbonato de calcio. Y nos da dióxido de magnesio, ¿no? Más 2 moléculas de agua. Y finalmente ese hidróxido de calcio, más el magnesio, más carbonato de sodio, nos van a dar carbonato de calcio, y dejando en libertad el hidróxido de magnesio y más 2 átomos de agua, de sodio. Entonces, básicamente ahí están todas las reacciones principales que se regenera el producto que nosotros queremos obtener. Observen entonces que la dureza de cal sosa excede a la alcalinidad total. En este caso se aplica el ablandamiento de cal sosa. Ahora, ¿qué cosa es el ablandamiento? Es la reducción de contenidos de sales metálicos. Por ejemplo, el calcio, el sodio. En otro caso también hay magnesio. Entonces, la mayor o menor cantidad de estos elementos que tenga en solución va a depender el uso de esa agua en las diferentes industrias. Por eso, nosotros tenemos que saber diferenciar en qué industria, por ejemplo, utilizan con tal o cual dureza. Y para eso nosotros, como ingenieros químicos, tenemos que tener una idea de que, por ejemplo, la Coca-Cola o la Inca-Cola, todo lo que es bebida gaseosa, con qué grado de dureza trabajan para producir su gaseosa. A ver, preguntas y respuestas. Está libre la respuesta.
A ver, jóvenes. A ver, no están. Entonces voy a llamar yo por lista. A ver, el estimado amigo, ¿cómo se llama? Alvarado, ¿está? Sí, profesor, pero estoy buscando el dato. Ya. Y los demás también tienen que buscar, pues. Porque de esa manera estamos en contacto siempre con las industrias, ¿no? Usted ya Profesor, sabe que... A ver, diga. ahorita estoy revisando, dice que la dureza del agua usualmente se mantiene de a 30 a 60 partes por millón. Claro. Pero, por eso yo pregunto, ¿qué empresas utilizan y con qué dureza? Por ejemplo, he dicho, todas las empresas que producen agua gaseosa, ¿cuál es la dureza del agua para producir su gaseosa? Aquí, para Coca-Cola, profesor, aquí Coca-Cola dice que utiliza de 30 a 60 partes por millón. ¿70? No, 30 a 60, es un intervalo. ¿De 30 a 60? Sí. Ah, ya. Por ejemplo, ese es Ahora, ¿con qué lo complementan para que nuestro paladar lo acepte? Con azúcar. ¿Qué más? Pues no solamente el azúcar. En ese caso estamos tomando agua con azúcar. Con los saborizantes, con la cola. Ajá, exactamente. ¿Quién ha dicho eso? Espinosa, profesor. Espinosa, muy bien. Acá tiene ya 2 intervenciones. Y el otro jovencito que me estaba... Arteaga, profesor. Arteaga, vaya, por fin está resucitando. Ya, ¿qué más? A ver, jóvenes, ¿qué más? ¿Qué más interviene en la producción de gaseosa? Se le adiciona ácido ¿El cítrico. porcentaje de dióxido de carbono que se le agrega? ¿Cuál? La cantidad de dióxido de carbono que se le agrega. Y también la cantidad de discos que se utiliza para que el dióxido de carbono pueda absorba. No, el agua absorbe el dióxido de carbono. Claro, el CO2. Ah, bueno, ahí, por ejemplo, ¿cuál es la importancia de tener el CO2 en la solución de la gaseosa? ¿A qué se debe? ¿Para qué lo colocan? El CO2 Así es. que nosotros tenemos, pues lo consumimos, ¿ah? ¿Cuál es la utilidad? Aportaría más que todo para la conservación, profesor. Ese es uno, pero ¿de qué manera lo conserva? Bueno, ayuda para que no se presenten los microorganismos, ¿no? Y también más que todo la estabilidad y la duración del producto. Claro, ahí hay una parte que es interesante, ¿no? Cuando el aire que inclusive lanza para el embotellado está introduciéndose gas, ¿no? Y en ese gas puede o no ingresar partículas del medio ambiente. Ya hemos dicho nosotros estamos como estar en una caja de arena. O sea que no hay espacio donde no haya oxígeno o aire en nuestra sala, por ejemplo. Pero sin embargo, nosotros nos movemos debido, digamos, a la fuerza que tenemos. Entonces, ese gas de CO2 está en todas partes. Y al introducirse a la solución, están formando, en algunos casos, llega a formar carbonatos, ¿no? Ahora, la propiedad principal del CO2 es de que cuando la gaseosa lo coloca en el frigider, mantiene, digamos, la estabilidad del pH. Y cuando lo tomamos, justamente no lo podemos tomar si no tiene gas. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque justamente nuestro paladar está acostumbrado a esa calidad de agua, ¿no? Ahora, si fuera una agua, la gaseosa, que tenga una dureza de 250, 230, no lo recibimos. O sea, nuestro paladar no lo recibe. Ese es un factor bastante importante que nosotros lo veamos porque nuestro paladar como se dice, es un guardián que no permite el ingreso de algunas cosas que no nos permite nuestro organismo. A ver,
qué organismo de nuestro cuerpo es lo que detecta ese sabor? Pregunta. La lengua se puede decir. Un poco. No, solamente la lengua, no. A ver, ¿qué más? Pintarse la cara con maquillaje ¿No son las papilas gustativas? ¿Cuál? Las papilas gustativas. Exactamente, las papilas gustativas, porque no es lo mismo decir la lengua. La lengua puede ser obstruida. Tengan presente, jóvenes, esto es algo importante que acaban de mencionar. La lengua es un órgano que está sujeto constantemente las 24 horas del día en mantenerse húmedo. Inclusive cuando nosotros dormimos, está húmedo, ¿cierto o no? ¿Por qué razón? Esa papila gustativa es como una cámara de agua y de cámara de gas. Está constantemente moviéndose, etcétera. Mientras nosotros estamos durmiendo, ellos, como se dice, están agitando un movimiento y mantienen la humedad. Pues si no fuera así, entonces se secaría. Pero sin embargo, cuando de repente alguien se ha quedado dormido con la boca abierta, amanece seca la lengua. ¿Sí o no? Entonces, eso, para evitar que el resecamiento de la lengua, están las papilas gustativas. Entonces, las papilas mantienen esa humedad y por eso están altamente sensibles, porque con la lengua se puede definir o diferenciar lo que es salado, lo que es dulce, lo que es ácido, lo que es neutro, etcétera, ¿no? Entonces, una de las respuestas está bien. ¿Cómo se llama el alumno? A ver, Alvarado, ¿no? Sí, Alvarado, profesor. Ya, ¿dónde está? Acá lo voy a poner, ese es Aguas, Alvarado. La lengua, no solamente basta decir la lengua, sino las papilas gustativas de la lengua. A ver, hay otro organismo que tenemos también parecido a la lengua, pero que sí siente inmediatamente los impactos temporales o momentáneos. A ver. ¿Alguien más? La mucosa oral, profesor. La El mucosa. olfato. ¿Cuál? El Las olfato. amígdalas. Las amígdalas. Las amígdalas también es otro órgano que justamente existe para determinar si pasa o no pasa. Porque apenas, por ejemplo, usted sin querer queriendo, por ejemplo, se toma un líquido y no le gusta, inmediatamente las amígdalas rechazan. Es otro, como decir, es un termómetro que diferencia inclusive lo que es álcali, lo que es ácido, lo que es neutro, aparte de la lengua, de las papilas. O sea, los dos órganos son los que a nosotros nos cuidan, son los guardianes, para no consumir cosas que no podemos consumirlo. Porque es el caso, por ejemplo, del alcohol. Ya está. Hay gente que sí lo pasa el alcohol. Hay gente que no, prefiere tomar cerveza, menos con el trago corto, por ejemplo. O hay gente que se ha acostumbrado a tomar whisky. ¿Por qué razones? Porque el whisky es un poco más, podemos decir, más suave para el ingreso a nuestro organismo. Pero tiene que tener costumbre. Así nomás no se puede. O sea, todos nuestros órganos está basado en la costumbre, ¿no? Hay gente que le gusta, como por ejemplo la comida sin sal o el agua sin azúcar. Hay gente que no puede tomar si no le echa 4, 5, 6, 7 cucharadas de azúcar, ¿no? Entonces, todo eso justamente deriva de la capacidad de consumo de nuestro organismo, ¿no? Seguimos entonces, a ver. A continuación desarrollaremos las ecuaciones de dosificación para las reacciones respectivas, debido a que se expresan las dosis en equivalente de carbonato de calcio. Las reacciones son en miligramos por litro por dosis de carbonato de calcio. Por lo tanto, observando de nuevo las ecuaciones anteriores, se obtiene lo siguiente. Para el bicarbonato se necesita 103 miligramos de cal. Para el balance de calcio se necesita bicarbonato de sodio en una cantidad de 300 a 206 por 2, que viene a ser igual a 188 miligramos
por litro. Para el manganeso y el estroncio se necesita 2 miligramos por litro de cal y 1 miligramo por litro de carbonato de sodio por miligramo de litro de cada uno de ellos. Por eso la dosis de cal es de 101 por 2 igual a 200 miligramos por litro. Y el carbonato de sodio es 101 miligramos por litro. Fíjense, todo eso se aplica justamente debido, digamos, a la capacidad de resolver nuestro problema de consumo. En todos estos criterios se basan justamente en lo que producen, inclusive esos productos sólidos, ¿no?, que se utilizan en la comida, están basados en estas condiciones. Básicamente toman la acidez y la, ¿cómo se llama?, la alcalinidad. ¿Y eso dónde se mide? En el agua. Entonces la dosis total de calcio es 103, por eso dice igual a 305 miligramos por litro. El carbonato de sodio total es de 188 más 101 miligramos por litro, igual a 289 miligramos por litro. Entonces, ¿estas cantidades para qué se da? Para calcular en una producción, por ejemplo, del producto, digamos, no sabemos cuál puede ser, pero que sea de agua, por tonelada o metro cúbico, ¿no? Entonces, por eso justamente en el tratamiento de agua, yo lo que les hice un ejercicio. Ese reactivo que se está utilizando, ya más o menos ustedes ya pueden tener un ejemplo de cómo llevar a cabo el consumo de los reactivos para sacar los costos. Estos señores que producen gaseosa ven lo mínimo, ¿no? Inclusive el azúcar principalmente, ¿no? Entonces, todas estas cositas, lo que estamos viendo, se utilizan en la industria. Obsérvese entonces que ambos compuestos se han medido como equivalentes de carbonato de calcio. Los factores de conversión de la cal y el carbonato de sodio son los siguientes. 1 miligramo de cal es igual a 1,35 miligramos por litro de carbonato de calcio. Ahí tiene un valor, ¿no? 1 miligramo de carbonato de sodio en disolución es igual a 0,94 miligramos por litro de carbonato de calcio. 0,1 miligramo o 1 miligramo por litro de carbonato de sodio pentahidratado en polvo son 0,35 miligramos por litro de carbonato de calcio. Entonces las materias residuales en el agua serán el hidróxido de magnesio y el carbonato de calcio en sus formas químicas solubles, más la forma de sodio de los aniones. El pH final del agua estará entre 10 y 11. A un pH alrededor de 10,3, las concentraciones de calcio y magnesio serán aproximadamente de 2,3 miligramos por litro y 9,2 miligramos por litro. Estas medidas son justamente genéricas, ¿no? O sea, para cualquier industria que utilice agua, tiene que considerarse estas cantidades. Estos son datos muy, muy interesantes. Entonces, estamos hablando del calcio y magnesio, que serán aproximadamente 2,3 miligramos y 9,2 miligramos por litro, respectivamente. Para la eliminación de la dureza de los carbonatos, el hidróxido de sodio se puede sustituir por carbonato de sodio. El problema en el proceso es el pH residual. Ahora, aquí en esta partecita, ¿por qué decimos pH residual? Porque justamente en algunos casos no hay una buena dosificación o simplemente no hay una equivalencia de los valores que toman para producir el producto en general. Porque no se produce 1 litro, produce miles y miles de metros cúbicos. Entonces, generalmente hay pues a veces un desequilibrio. Pero para eso están los análisis químicos que debemos nosotros realizar. Cuando un ingeniero químico se va a una empresa, esos criterios tienen que aplicar. ¿Cuál es el pH? ¿Debe ser ácido? ¿Debe ser álcali? ¿No? Ese es el tratamiento de agua. Entonces, el problema en el proceso es el pH residual. A pH elevados, incluso con filtración, aún existe una tendencia de los carbonatos residuales a precipitar. Por ello, el pH se reduce añadiendo
o bien ácido sulfúrico, o bien CO2, para conseguir un rango más normal de pH entre 8,5 a 9,5. Entonces, este criterio toman todas las empresas que producen agua para beber y agua también para gaseosa, e incluso agua para disolver algunos productos orgánicos. Entonces, todas las industrias que utilizan agua tienen que tener este conocimiento. Por eso yo les estoy trayendo esta parte, porque sé que muchos de ustedes ya están a un paso prácticamente de salir de la universidad. Y por eso, cuanto más empresas visitan, van conociendo el uso, en primer lugar, la organización de la empresa, el funcionamiento del proceso de tal o cual producto, el comportamiento del profesional que está a cargo, o qué operaciones se realiza, para qué lo hacen, etcétera, etcétera. Es decir, si ustedes van a una empresa, hay todo un libro, ¿no? Todo un libro que tienen que necesariamente conocer, porque somos ingenieros químicos. Como tal, hay la necesidad de estar inmersos en las visitas constantes. Vamos a ver. Seguimos. Dentro, digamos, de estos criterios, hay una serie de diagramas que nosotros debemos hacer, ¿no? Vamos a ver, hagan la prueba del siguiente diagrama. Pregunta número 1. ¿Cuáles son los procesos y operaciones? Pregunta número 1. ¿Cuáles son los procesos y operaciones para el tratamiento de agua textilera? O sea, para tratamiento de producción de textiles, ¿no? Fíjense, estamos hablando de una industria. Vamos a hacer de 2 o 3. Háganlo en forma teórica y con su respectivo diagrama. A ver, ¿cuál es justamente la importancia de esto? Ya entendieron, ¿no? La pregunta. Háganlo igualito que la de mecánica práctica. Vamos a hacerla. Le doy unos 10, 15 minutos. Busquen, analicen y tomen ese problema como un paso oral, digamos, ¿no? Ahí le estoy anotando a todos. Tienen que aprovechar. O esos puntos se le va a sumar a los exámenes, ¿no? ¿Ya entendieron la pregunta, jóvenes? ¿Puede repetirla, profesor? Ya. ¿Cuáles son los parámetros que se utilizan para la producción de algunos productos que utilicen agua? Ahora, tiene que hacer, por ejemplo, un diagrama, ¿no? Algunos no vayan a poner, por ejemplo, no, para hacer textil se va al río, se carga agua, se sedimenta y ya está, ¿no? No es así. No, tiene que conocer, tiene que saber aproximadamente cuáles son los parámetros que necesita esa industria. Estamos hablando de textil. Expliquen por qué. Eso yo les he explicado, creo, en una clase, cuando hemos tratado acerca del, ¿cómo se llama esto? De la dureza del agua, justamente, ¿no? Ahora, esto es la aplicación. Un ingeniero químico tiene que saber qué hacer con el agua residual para que no salga, pues, un agua dura. ¿Qué tiene que hacer? A ver, le doy 15 minutos.